Muy bien. Tengan muy buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar hoy el método de radiaciones y necesito que comprendamos cuáles son los principios básicos con los que se trabaja en este principio. Lo primero que quiero que observemos es que cuando yo tengo un polígono, ¿sí?, sea el polígono que sea, voy a dibujar uno acá rapidito, más o menos. Muy bien, ahí supongamos que tengo ese polígono. Cuando yo hago un levantamiento de la forma tradicional, llamémoslo así, recordemos que entonces yo coloco mi instrumento en esta parte de acá. Perdón. Yo coloco mi instrumento en esta parte de acá, luego en esta parte de acá, luego en esta parte de acá, luego en esta parte de acá y por último en esta parte de acá. Es decir, lo voy colocando de tal manera que va en cada una de las estaciones formando el polígono. Pero cada vez que yo muevo el instrumento, estoy generando un factor de error. Esto va a ser así siempre, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se pensó para no cometer ese tipo de errores es venir y crear un punto central, ¿sí?, donde el instrumento no se va a mover para nada de ese punto. Y a partir de ahí, yo voy a empezar a tirar líneas hacia los lados que, visto desde el punto de vista desde el sistema polar, estos son radiaciones, por eso se le conoce así, método como de radiaciones. Entonces, observen que a cada una yo le tomé una línea de la cual tengo su distancia, tengo su ángulo, que en este caso normalmente los ángulos son trabajados en azimuths o en rumbos, y con eso yo ya tengo el punto observado. Y no moví ni una sola vez el instrumento. Entonces eso hace que el factor de error se reduzca mucho. Este sistema es el mejor para tomar mediciones por el factor de error, pero tiene el inconveniente de que cuando mi polígono por alguna razón tiene algún impedimento hacia ver hacia una de las radiaciones, pues no funciona, ¿verdad? Debería de mover el instrumento. Entonces, si por ejemplo yo tuviera un polígono distinto, supongamos que tengo, no sé, un polígono de esta manera, supongamos, y no sé, se me ocurre a mí que aquí hay una casa, supongamos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo eso y empiezo a lanzar las radiaciones, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, si coloco mi instrumento acá, voy únicamente a poder ver hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Pero si por ejemplo yo ya quiero empezar a ver hacia este punto, no puedo porque la casa me impide ver esa situación. Entonces, yo puedo visualizar, veamos si puedo visualizar hacia acá, tampoco. Hacia acá sí. Y entonces una de las opciones es que yo venga y mueva mi instrumento hacia este punto y luego de eso vuelva a generar radiaciones.
hacia acá y obviamente hacia acá. Esa podría ser una opción. Otra opción es que yo no lo mueva hacia uno de los puntos, pero obviamente sí necesito mover, entonces voy a poder mover tal vez mi instrumento hacia otro punto. No sé, por ejemplo, acá si queremos, solo para ejemplificar. Y entonces genero otra estación acá y genero mis radiaciones hacia acá y hacia acá. Mi estación ahora quedaría acá, ¿sí? Entonces, esa es una opción donde yo, en vez de tener todos estos movimientos que irían a lo largo del polígono, tengo solamente dos movimientos de instrumento, con lo cual también minimizo el error bastante, ¿verdad? Entonces, ya con esto, yo puedo tomar mis medidas y empezar a trazar mi polígono. Ahora, una de las cosas importantes acá es que cuando yo utilizo este método, yo necesito seguir una serie de pasos específicos para llevar mi dibujo, porque como lo que tengo son radiaciones, aquí me había hecho falta un punto, el punto de acá por acá, muy bien, como lo que tengo son radiaciones y lo que tengo ahora son estas líneas y no estas, yo voy a necesitar siempre sacar primero mis coordenadas totales, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo mis coordenadas totales, se utiliza básicamente la misma forma de hacerlo, pero con la salvedad de que ahora todas mis coordenadas totales van respecto a mi estación, ¿sí? ¿Se recuerdan que antes, por ejemplo, la coordenada total iba de acá para acá y luego de acá para acá, y esto lo que se hacía era sumar, y luego esto de acá para acá y lo que se hacía era sumar? Ahora no, porque todas van a partir de mi estación, la estación que está acá. Entonces, en el caso de ahora, no suman, sino únicamente cuando cambian de estación. Entonces, todas estas, por ejemplo, ahora van a seguir siendo, las coordenadas totales van a ser igual a las coordenadas parciales, excepto cuando hay movimiento. Cuando hay movimiento del instrumento, entonces yo recalculo mi movimiento y a partir de ahí, si ya tomo todas mis coordenadas parciales, van a empezar a ser las coordenadas totales con la suma del movimiento de la estación, ¿sí? Una cosa que es importante es que, por ejemplo, en terrenos un poquito más complicados o más grandes, yo podría haber tenido todavía una tercera estación, supongamos, ¿sí? Lo importante es que estas tres van a formar un nuevo polígono, ¿sí? Voy a colocarlo en negro, disculpen. Van a formar un nuevo polígono y este polígono, en el caso de radiaciones, este polígono sí tiene que ser un polígono cerrado, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo más de dos, debo de verificar que los polígonos de las estaciones cierren. Esto no es absolutamente necesario, pero es una prueba que se trata de hacer siempre. En este caso, por ejemplo, si yo realmente tuviera mi estación acá, no puedo visualizar desde E3 hasta E1, ¿verdad? Entonces, se me complicaría. Sin embargo, de ser posible, siempre se trata de verificar este cierre. Entonces, vamos a pasar a ver nuestro ejercicio. El ejercicio que nosotros tenemos para trabajar es esta libreta, ¿sí? Y como podemos observar, tenemos varias estaciones y nuestro polígono esbozado es este básicamente.
A esto es más o menos lo que ustedes deben de llegar. Entonces, lo que quiero que observen es que, por ejemplo, dense cuenta que acá tengo E1 va hacia punto observado 1, ¿sí? E1 también va hacia punto observado 2. Perdón, lo voy a hacer con otro color para que se visualice mejor, disculpen. Voy a hacerlo con rojo. Muy bien, entonces tengo que E1 va hacia punto observado 1, que E1 va hacia punto observado 2, que E1 va hacia punto observado 3, y observen que E1 también va hacia punto observado 9. Entonces acá tenemos que tener cuidado con esto. Luego me da mi observación desde E1 a E2 y hay movimiento de instrumento. Allá tengo un pequeño factor de error. Luego tengo la visualización desde E2 a E4, E2 a E5, E2 a E6, E2 a 7 y E2 a punto observado 8, ¿sí? El polígono que yo debo de formar en este caso es el polígono del 1 al 9, ¿sí? Es decir, el polígono que pase por la estación 1, 2, perdón, los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Como ustedes pueden observar, las estaciones no forman parte del polígono, entonces tenemos que tener cuidado con esa situación. Y segundo, también es importante que observemos que en este caso, el punto observado 9 está vinculado a E1. Entonces, cuando nosotros organicemos nuestros puntos para el dibujo y para la libreta final, vamos a tener que mover este punto E9 a su ubicación lógica, ¿sí? Que sería hacia el final. Entonces, vamos a proceder ya con la libreta. Yo tengo ya el ejemplo acá, ¿sí? Tengo acá el boceto ya del polígono y vamos a empezar a trabajar. Lo primero que voy a hacer para no utilizar esta hoja, que la tengo como referencia, es copiarla en otro. Voy a ponerme un poco abajo, siempre me gusta tener no las cosas pegadas arriba. Y voy a empezar a obtener mis coordenadas totales como lo hemos trabajado anteriormente. Para obtener las coordenadas totales, lo que necesito es primero encontrar mi ángulo. En este caso, voy a encontrar mi ángulo en radianes y lo voy a hacer directamente. Ya no voy a pasar por dos pasos, sino voy a poner radianes y luego la suma de mis ángulos, ¿sí? Esto más esto dividido 60 más esto dividido 3600. Ya con eso tengo mis ángulos en radianes y ya con mis ángulos en radianes puedo venir y trabajar y x parcial, y x parcial. Acá lo voy a colocar para que no se me olvide. Estas son coordenadas parciales. Entonces, ya sabemos la fórmula, la distancia horizontal multiplicado por el coseno
del ángulo en radianes, es este ángulo, y eso me da mi coordenada parcial en Y. Voy a copiar para no tener que hacerlo todo. Y luego acá también. Igual, mi distancia horizontal multiplicado por el seno de el ángulo en radianes. Y con eso ya tengo mis coordenadas parciales. Teniendo mis coordenadas parciales, voy a trabajar mis coordenadas totales. Entonces, voy a tomar acá para orientarme, coordenadas totales, y voy a tener Y X mayúsculas. Y entonces, aquí es donde tengo que tener cuidado en lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que como lo dijimos, en esta parte de acá, las coordenadas totales de de 9, 1, 2 y 3 son iguales. Las coordenadas totales son iguales a las coordenadas parciales. ¿Por qué? Porque el instrumento no se ha movido de lugar. Entonces, vengo a mi posición y digo, esto va a ser igual a esto, y esto va a ser igual a esta que está aquí. Y entonces lo copio hasta llegar a E2. Muy bien. Ahí estamos con E2. ¿Por qué hasta E2? Porque, otra vez lo repito, E2 también parte de E1, entonces su coordenada total es igual a su coordenada parcial. Sin embargo, ahora que empiece a trabajar con el punto 4, con este que está acá, tengo que entender que ahora va a ser la coordenada total de E2 más la coordenada parcial, ¿sí? Y eso me va a dar la coordenada total, ¿sí? Entonces lo vamos a trabajar y digo, esto va a ser igual a la coordenada total de E2 más la coordenada parcial del punto. Y lo mismo con esto. Coordenada total de E2 más la coordenada parcial de este punto. Ahora, acá tengo que tener un cuidado porque nosotros podemos cometer el error de decir, bueno, ya lo tengo y copio. Ese es un error que cometemos muchas veces. Pero ¿qué sucede? Cuando yo copio, como acá le había dado la coordenada anterior más la coordenada nueva, observen, la coordenada esta más la coordenada parcial, pues me lo sacó. Pero cuando agarro el segundo, está haciendo la misma operación. Me está diciendo acá que está sumando la coordenada anterior, pero la coordenada anterior no es la coordenada del punto 2, es la coordenada del punto observado 4. Entonces está mal. ¿Cómo hago para que no cometa ese error? Fácil, voy a fijar esta celda. ¿Cómo la fijo? A través de colocarle los símbolos de dólar antes de la J y antes del 8. ¿Sí? Y lo mismo en el otro caso. Acá coloco el símbolo de dólar antes de la K y antes del 8. Y con eso, cuando yo arrastre y copie,
Observen que ahora siempre está vinculado a J8, J8, J8 y J8, ¿sí? Y acá a K8, K8, K8 y K8. Esto de ponerle esto lo que hizo fue fijar que todos los demás sumaran siempre hacia esta celda que estaba acá. Si yo tuviera más, pues hago el mismo procedimiento. Y con esto ya tengo mis coordenadas totales. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer el boceto de nuestro polígono. Aún no lo vamos a dibujar completamente formal, pero sí necesito que trabajemos el boceto para saber realmente qué está pasando y si tenemos errores o no en nuestro dibujo. De hecho, aquí vamos a observar algunas situaciones y podría darse el caso de que no nos demos cuenta y los cometamos. Entonces, por eso quiero que observemos la situación como está. Lo primero que voy a hacer es verificar que mis unidades estén en el sistema que deben de estar. Y como ya los había comentado antes, esto lo tengo que cambiar porque yo lo manejo en grados decimales. Y acá lo tenemos que trabajar en grados hexagesimales. Entonces, ahí está, muy bien. Voy a venir entonces ahora a mi hoja de Excel. Y lo que voy a hacer en este momento es que voy a copiar estas coordenadas totales y las voy a llevar a realizar mi polígono. Polilínea. Pego los valores. Y, perdón, nuevamente, control C, me voy a AutoCAD, polilínea, pego los valores, observo que acá no esté, muy bien, pegados. Observen que me está generando un problema, ¿sí? Bueno, disculpen, me hace falta algo y es que tengo que concatenar. Entonces, igual, concatenar X y ahí tengo concatenadas mis coordenadas X, Y. Ahora sí, disculpen, me lo había olvidado. Entonces ahora sí copio PL y, perdón, PL y pego, ¿verdad? Ahí está mi polígono. Y observen que así me lo está dibujando. ¿Qué está sucediendo acá? Puedo observar, disculpen, me voy a mi boceto. Acá está. Que esta parte de acá, la 1, 2, 3, está bien. Luego se tira a la 9, luego a E2 y regresa a esta parte hasta dibujar la coordenada 8. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me está haciendo esto? Porque eso fue lo que yo le dije que hiciera. Por eso les decía que tenemos que tener cuidado en el orden. Observen que yo tengo de E1 a 1, a 2, a 3 y luego a 9. Y luego de E1 a E2. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es organizar mi polígono. Para eso lo voy a copiar acá. Voy a pegar valores. ¿Sí?
Y bueno, lo podría hacer acá arriba también, si yo quiero, pero tengo que tener cuidado con las fórmulas que tengo. Entonces, debido a eso es que prefiero hacerlo acá. Entonces, por ejemplo, identifiquemos primero esto. Este debería de ser mi último punto, ¿sí? 10,7500. Este de acá debería de ser mi último punto porque es E9. Entonces, la voy a correr al final y elimino este espacio. Y luego observen que tengo también la estación de E1 a E2, pero esa línea yo no quiero que se dibuje. Entonces, lo mismo, menos 1.73 sería esta de acá, lo elimino, porque no quiero que esa línea se dibuje, así que elimino esta fila también. Y ahora sí, voy otra vez a darle igual, concatenar, utilizo la fórmula, primero X, coma, luego Y, copio hacia abajo y veamos si ahora sí ya me dibuja mi polígono como debería de ser. Copiar, me voy a AutoCAD y ahora para diferenciarlo lo voy a hacer con otro color. Voy a seguir en capa 0, pero voy a dibujar con color rojo, supongamos. L, le doy acá a pegar los puntos, cierro el polígono y observen que ahora sí ya me lo dibujó como debería de ser. Entonces tenemos que tener cuidado porque ahorita con el método de radiaciones no es simplemente de que sigamos el orden como estaba, sino tenemos que visualizar muy bien, muy claramente si los polígonos o los puntos están en orden o si nosotros tenemos que cambiar o quitar algunas de esas coordenadas para generar el orden correcto. Entonces observen que ahora sí ya mi polígono está de la forma adecuada y entonces este orden de coordenadas totales que yo tengo acá es el orden correcto. Ya con esto voy a pasar a a una nueva hoja. Lo voy a colocar acá, ¿sí? Y les voy a recordar que esto es Y total, X total. Estas son coordenadas totales, ¿sí? Y antes de esto, insertar, quiero recordarles, aquí hay una pequeña situación. Esto va a ser de 1 a 1, luego esto va a ser de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, y fíjense que debo de cerrar el polígono con un 9 a 1. Si ustedes se recuerdan, esa línea no la dibujó, ¿sí? De 9 a 1. Para eso voy a copiar esta coordenada hacia mi punto final, ¿sí? Y entonces ya tengo copiada ahí mi coordenada. Ya tengo mi polígono cerrado desde 1 hasta 1. Entonces, perdón, acá tenía que copiar. ¿Qué sucede entonces con esta línea? Esta línea de acá no la voy a utilizar, pero estos datos me van a servir todavía. Entonces, por eso los dejo ahí. Voy a venir ahora y lo que voy a necesitar hacer es sacar mis coordenadas parciales, ¿sí?
Entonces, fíjense que mis coordenadas que yo tengo en este momento son, perdón, acá están, perdón, son estas que están acá. Estas son mis coordenadas parciales. Las voy a dibujar con un grisito. Fíjense que las coordenadas parciales que yo tengo son las de las líneas rojas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esta que está acá. Qué feo me salió. Pero esa coordenada es la que yo tengo en este momento. Pero yo no quiero esa coordenada, sino las que quiero son las que están en verde. Eso quiere decir que debo de recalcular mis coordenadas parciales. Ahora, quiero que recordemos cómo sacábamos las coordenadas totales. Las coordenadas totales las sacábamos a través de una fórmula que era coordenada, voy a hacerlo con negro, coordenada total es igual a la coordenada total anterior menos la más la coordenada parcial. Entonces, si yo quiero hacer esto, si lo que yo quiero es sacar mi coordenada parcial en vez de la coordenada total, si yo quiero esta, lo que voy a hacer es resolver esta ecuación y voy a decir la coordenada total menos la coordenada total anterior va a ser igual a la coordenada parcial, ¿sí? Por simple matemática. Entonces, ya con eso me voy a Excel y voy a sacar mis coordenadas parciales, ¿sí? Para llevar un orden, coordenada parcial, y y x, y entonces voy a venir y decir, bueno, esta de aquí va a ser igual a la coordenada total menos la coordenada total anterior. Y lo mismo en el caso de y, la coordenada total de mi punto menos la coordenada total anterior. Observen que por eso era que necesitaba estos puntos acá, porque me iban a servir para sacar mi primera coordenada. Luego con eso, las fórmulas se repiten, las llevo hasta este punto, y con eso ya saqué mis coordenadas parciales. Teniendo mis coordenadas parciales, yo necesito sacar el ángulo, ¿sí? Yo voy a necesitar sacar el ángulo de esta coordenada, es decir, este punto que está acá. Ahora, por matemáticas se recordarán ustedes que la fórmula para sacar ese ángulo era el arco tangente de y partido x, pero esto va a tener una limitación. Esto me va a dar solo ángulos menores a 90 grados, ¿sí? Y pueden ser negativos o positivos. Entonces, eso me va a generar una pequeña complicación, porque a mí siempre me va a dar un ángulo que esté acá, este que esté acá, este que esté acá. Y entonces la situación es ¿cómo solvento yo este problema? Entonces lo vamos a hacer a través de fórmulas, ¿sí? Pero
Para eso, lo primero que voy a hacer es encontrar ese ángulo agudo. Entonces, me voy a ir a mi hoja de Excel y voy a encontrar mi ángulo agudo. Muy bien, mi ángulo agudo. Y mi ángulo agudo, entonces dijimos que lo encuentro con la función a tangente de y dividido x. Le doy enter y con eso ya obtengo mis ángulos en radianes. Aquí lo voy a colocar, ángulo agudo en radianes. Eso es importante hacer la observación. Muy bien. Ahora, quiero que observen que acá tengo menos, 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 porque me está diciendo, tal y como lo dijimos acá, que me va a dar ángulos menores a 90 grados, positivos y negativos. Pero para trabajar, yo necesito solo tener ángulos positivos. Así que lo primero que voy a hacer es ahora pasar mi ángulo a grados. ¿Sí? Voy a pasar mi ángulo a grados. Le voy a dar igual, grados, mi ángulo en radianes, enter, y con eso ya obtengo mi ángulo en grados. Lo tengo en decimales, pero eso no importa de momento. Entonces, observen que otra vez tengo negativos y yo necesito solo positivos por la forma en que lo vamos a trabajar. Entonces, para que me queden solo positivos, a la fórmula le voy a agregar que sea un valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. Y otra vez copio. Y quiero que observen que los valores no cambiaron, pero a los que eran negativos les quitó el negativo. ¿Por qué? Porque la fórmula de valor absoluto lo que hace es que me devuelve solo valores positivos. ¿Sí? Bueno, de hecho no son ni positivos ni negativos. El valor absoluto es simplemente valor absoluto y no tiene signo. Pero en términos generales se dice que da un valor positivo. Entonces, ya teniendo este valor, yo voy a utilizar el siguiente razonamiento. Voy a venir, voy a ocultar estas capas y acá está mi polígono. Muy bien. Entonces, fíjense que cuando yo tengo un plano cartesiano en general, yo voy a tener siempre los pares ordenados x, y en esta parte de acá tengo signo más. ¿Por qué? Porque x es más y y es más. En esta parte de acá tengo más, menos. ¿Por qué? Porque x sigue siendo más, pero y ahora es menos. En esta parte de acá tengo menos, menos. ¿Por qué? Porque x ahora es menos y y es menos. Y por lo tanto acá tengo menos, más. ¿Por qué? Porque x es menos y y es más. El otro razonamiento que vamos a tener es que, perdonen, muy bien, si tengo mi plano cartesiano y lo único que tengo son ángulos agudos, ¿sí? Las posibilidades que tengo es que tenga una línea acá, o hacia acá, o hacia acá, o hacia acá. ¿Por qué? Porque únicamente me va a dar ángulos agudos en este sentido, en este sentido, en este de aquí, o en este de aquí. ¿Sí? Eso me va a devolver la fórmula.
Entonces, yo tengo que si mi ángulo está en este cuadrante, ¿cómo voy a saber que mi ángulo está en este cuadrante? Porque mis signos, en X y en Y deben de ser más. Entonces, por ejemplo, acá me da que este signo positivo, debe ser las coordenadas totales, este signo positivo y este signo negativo. X positivo, Y negativo. X negativo, Y positivo. Están cambiadas, ¿no? X negativo, Y positivo. Entonces, ¿sí? De esa manera voy a saber yo. Acá también me coloca que este es positivo, positivo. No, perdón, si es con las coordenadas parciales. Este es positivo, positivo. Este es positivo, positivo. Este es positivo, negativo. Positivo, negativo. Y así nos vamos. Para que la computadora, para eso entonces nosotros vamos a definir una serie de fórmulas. Y voy a decir que, por ejemplo, si acá yo quiero encontrar este ángulo para que me dé el azimut, la fórmula que yo tengo que encontrar son 90 grados menos el ángulo que me va a dar la fórmula. De este lado van a ser 90 grados más el ángulo que me dé la fórmula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, digamos, si yo quiero este ángulo a los 90 grados que yo tengo, que tiene todo este cuadrante, le resto lo de este ángulo que está acá. ¿Sí? Y por el contrario, acá esta línea marca exactamente los 90 grados. Si yo quiero el ángulo que va desde acá hasta este punto, lo que hago es que a los 90 grados le sumo este pedacito y me va a dar la fórmula. Y lo mismo de este lado. Si yo quiero el ángulo que está aquí arriba, van a ser 270 más el ángulo teta, y aquí abajo 270 menos el ángulo teta. Esas van a ser mis 4 fórmulas. Ahora, ¿cómo traduzco yo eso a Excel? Necesito que pongan bastante atención en esto. Hay una fórmula llamada la fórmula psi. Esta fórmula tiene la situación de que, como ustedes pueden ver aquí abajo, me pide una prueba lógica. Y luego, ¿qué sucede si esa prueba lógica es verdadera? ¿Y qué sucede si la prueba lógica es falsa? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es, utilizando esa fórmula, voy a generar un pequeño algoritmo donde me diga que me pruebe primero si X es positivo. Si X es positivo, yo le voy a decir que me identifique ahora si Y es positivo. Si Y es positivo, utilizo esta fórmula. Y si no es positivo, utilizo esta otra. Con eso cierro las opciones de si es positivo X. Si fuera negativo X, vuelvo a utilizar otra condicionante y le digo si Y es positiva. Si Y es positiva, utilizo esta fórmula, y si no es positiva, utilizo esa fórmula. Con lo cual, la fórmula psi va a estar denominada de tal forma de que va a tener una prueba lógica y luego
dos fórmulas sí adentro, dependiendo de la respuesta. Si es verdad esto, va acá, y si es falso, va acá. Y esto nuevamente tiene otra prueba lógica. Si Y es positivo y su opción es de positivo o negativo, su prueba lógica, positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos a Excel. Y mi prueba lógica va a quedar de la siguiente forma. Primero, el símbolo igual y sí. Y como lo dije, disculpen, es con las coordenadas parciales. Entonces, lo primero que voy a evaluar es si esta es positivo. ¿Cómo sé que es positivo? Cualquier número mayor que 0 es positivo. Le doy coma porque ya hice mi prueba lógica. Y ahora me pregunta, ¿y si eso es verdadero, qué hago? Muy bien. Voy a volver a preguntar si. Si eso es positivo, ahora voy a decir, ¿qué sucede si Y, es decir, esta de acá, también es positivo? Observen que ahora me dice, ¿qué hago si ese valor es positivo? Entonces, si X y Y es positivo, tenemos esta fórmula de acá y dijimos, si ambos son positivos, la opción es 90 más el ángulo conocido. Bueno, perdón, 90 menos. Es esta fórmula que está acá. 90 menos el ángulo conocido. Entonces, regreso a Excel y digo, bueno, 90 menos el ángulo conocido, que es este que está acá. Le doy coma. Y ahora me pregunta, ¿y si el valor es falso? Es decir, si Y no es positiva, si por el contrario Y es negativa, ¿qué hago? Si Y es negativa, tengo que utilizar esta fórmula que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy evaluando las opciones de que X salga positivo. Entonces, si X es positivo y Y es negativa, la fórmula es 90 grados más el ángulo conocido. Entonces me voy y digo, ahora va a ser 90 más el ángulo que me dio. Cierro. Observen que con eso di los valores de que si X es positivo. Ahora voy a encontrar los valores si X es negativo. Y nuevamente, para X negativo, vuelvo a decir otra condicionante. Voy a volver a evaluar si Y es negativa o Y es positiva. Primero voy a evaluar si Y es positiva y otra vez, entonces, si este número es mayor a 0, ¿qué hago si eso es cierto? Me dice que va a ser 270 más el ángulo. Así que me vengo y digo 270 más el ángulo. ¿Y qué sucede si es negativa? Bueno, si es negativa, va a ser 270 menos el ángulo. 270 menos el ángulo, que es este ángulo que está acá. Cierro y con eso ya cerré mis fórmulas. ¿Por qué puse dos paréntesis? Porque el primer paréntesis cierra este sí que está acá y el segundo paréntesis cierra este sí que está aquí al final. Entonces, le doy Enter y observen que me dice que este ángulo es de 13.85 grados. ¿Sí? Copio mi fórmula y ya me da todos los ángulos que yo necesito. Esta parte
tenemos que tener mucho cuidado para que no cometamos errores, porque es fácil cometer errores y eso nos va a generar más problemas. Entonces, ya tengo ahora mi ángulo en grados, pero está en grados decimales. Necesito llevarlo a grados sexagesimales. ¿Cómo lo llevo a grados sexagesimales? Muy bien, voy a venir y voy a colocar, perdón, voy a darle formato a esta celda. Esta ya lo habíamos hecho antes. Voy a darle formato personalizado. Ya saben ustedes los pasos. Esto lo cambio por grados, minutos, segundos. Muy bien. Y estamos. Aceptar. Y voy a decir entonces que esto es igual a esto dividido 24. Y ahí ya tengo mi ángulo en grados, minutos y segundos. Muy bien. Ya tengo mi ángulo en grados, minutos y segundos. Y luego voy a sacar mi distancia horizontal. Para sacar la distancia horizontal, nuevamente recurrimos a matemática y voy a activar, creo que era esta. Bueno, voy a hacer el dibujito acá otra vez. Cuando yo tengo ya mis coordenadas para sacar el valor de esta línea, lo que tengo que hacer es un teorema de Pitágoras, ¿sí? Donde tengo mi x al cuadrado más y al cuadrado, esto en parciales, x parcial, y parcial, y el resultado va a ser mi distancia horizontal. Entonces voy a hacer eso, voy a irme acá y lo voy a dar igual, y lo primero que tengo que hacer es sacar una raíz. Acá me dice devuelve la raíz cuadrada, y luego raíz de ¿qué? Raíz de mi coordenada parcial, perdón, uso el comando potencia, porque esto me va a permitir potenciarlo, y coordenada parcial en y, luego ¿a qué potencia? Al cuadrado, más, otra vez, potencia, coordenada x parcial, al cuadrado. Cierro el paréntesis de la raíz, y acá ya tengo mi distancia horizontal. Con esto ya tengo mis valores de la libreta topográfica, ¿sí? Y entonces ya con eso ya puedo pasar yo directamente a modificarla, ¿verdad? Entonces voy a tener acá estación, punto observado, este va a ser ángulo o azimut, y esta va a ser mi distancia horizontal. Voy a meter acá otra celda y la voy a combinar y voy a decir libreta topográfica. Voy a ocultar esta celda, voy a ocultar esta y voy a ocultar todas estas que de momento no me sirven.
Muy bien, ahí está. Voy a hacer que estas se ajusten, ahí estamos. Centrado, centrado. Esta parte de acá más grande, con negrita. Y bueno, se me había olvidado todavía una parte. Acá, observaciones. Coloco mis observaciones y ya, bueno, empiezo a armar mi libreta. Pero si se dan cuenta, entonces ya tengo toda mi libreta generada de la forma en que debería de ir. Fue un poco complicado de sacar, yo sé que es así, pero esta sería la forma de trabajarlo. Necesito que pongan mucha atención a la hora de hacer este proceso, porque realmente se vuelve un poco complicado. Después de esto vamos a pasar directamente ya a AutoCAD. Muy bien. Vamos a pasar ahora nuestro polígono a AutoCAD. Lo primero que voy a hacer es generar un archivo nuevo. Lo podríamos hacer de la forma tradicional, como ya lo trabajamos, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a utilizar otros dos métodos para que nosotros podamos observar y podamos diversificar lo que estamos trabajando. El primer método lo que va a hacer es que, bueno, lo que voy a hacer yo en realidad es que voy a venir y voy a copiar mis coordenadas desde acá, tal y como las tenía, a un archivo nuevo. Eso es importante, que lo voy a pasar a un archivo nuevo. Lo voy a colocar acá y voy a colocar el nombre de los puntos. 1, 2, 3, 4. Puedo ponerlo así o puedo ponerlo estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, como ustedes quieran. Es decisión de ustedes. Yo lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer es guardar este archivo. Me voy a ir a esta carpeta de radiaciones. Acá tengo. Y lo voy a guardar como un texto delimitado por tabulaciones. ¿Sí? Y le voy a poner que van a ser puntos de polígono. Le voy a dar guardar. Muy bien. Me voy a ir ahora hacia mi AutoCAD. Voy a abrir un archivo nuevo. Y en mi archivo nuevo le voy a decir que quiero que me importe los puntos. ¿Sí? Terreno, importar. Y le voy a decir que quiero este formato, NYX. ¿Por qué NYX? Porque mis coordenadas están YX. Si yo lo quisiera poner XY, entonces, o si yo lo estuviera XY, sería este. Pero mis coordenadas están YX. ¿Y este N qué es? N me dice que es el número del punto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, le voy a decir que lo quiero unir punto con polilínea, ¿sí? Le doy OK y me voy a buscar el archivo que creé. Yo lo tengo en la carpeta radiaciones y se llama puntos del polígono. Muy bien. Abrir y ahí están. Observen que me unió de una vez los puntos con una línea y les puso el nombre o el número que nosotros le dimos, ¿sí? Para cerrar el polígono yo lo voy a cerrar con una línea, pero es importante que luego yo esta línea la una al resto y que todo quede conformado como una única polilínea, ¿sí? Entonces, ya con esto, pues la verdad es que está muchísimo más fácil, pero uno de los inconvenientes es que probablemente estos números estén muy grandes. ¿Cómo arreglo eso?
me voy a CivilCAD otra vez, puntos, terreno, y le voy a dar en escalar. Luego me pide que seleccione los objetos, selecciono, le doy enter y me pide que le ingrese un factor de escala. Entonces solo lo voy a hacer por calcular, por ejemplo 1.5, y observemos que ahora mis puntos están más pequeños, ¿sí? Entonces ahí estamos. De esa forma ya podríamos dibujar nuestro formato. Observen que también de una vez le dio algunos colores. Me voy a ir acá. Voy a configurar mi layout solo para que veamos. Le voy a decir que lo quiero en puntos normales, que lo muestre el estilo de ploteo, y de momento solamente. Ahí estamos. Observen entonces que ya están los diferentes puntos, ¿sí? Y obviamente también están mis capas. Por ejemplo, acá está las radiaciones, y yo le puedo dar el punto que nosotros consideremos, ¿verdad? Muy bien. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma, otra vez me voy a ir a este archivo. Voy a copiar mis coordenadas, porque siempre va a ser a partir de las coordenadas, y voy a crear un archivo nuevo. Perdón, no lo copió. Bueno, lo voy a copiar de acá, son los mismos datos. Voy a irme acá a... no recuerdo cuál era, creo yo. Muy bien. Pero para este método sí es importante que mis coordenadas estén ordenadas X, Y. Y entonces cuando ya tengo mis coordenadas X, Y, yo ya vengo y otra vez genero mi archivo. Perdón, voy a guardar. Radiaciones. Archivo delimitado por tabulaciones. Puntos de polígono 2. Guardar. Y ya con esto vengo y voy a generar un dibujo nuevo, porque voy a ir trabajando paralelismos. Le voy a dar otra vez a CivilCAD, pero esta vez no me voy a ir a puntos, sino me voy a ir a polígono, dibujo, y le digo que lo quiero con coordenadas y desde un archivo, ¿sí? Le doy OK. Busco mi archivo, se llamaba polígono 2. Acá está, polígono 2. Abrir, y automáticamente me generó el polígono. Ahora, esto de acá, en comparación de este otro, pues este se ve un poquito más formal porque tenemos los puntos, pero eso no va a demeritar esto. Vamos a hacer procesos diferentes que nos van a llevar más o menos al mismo proceso. Una de las ventajas o de las situaciones de esto es que yo ya tengo mi libreta topográfica generada acá. Entonces yo simplemente vengo y la copio, ¿sí? Y bueno, puedo hacerlo, ya conocemos el método, pero
hay otra serie de situaciones que también podemos realizar con CivilCAD. Entonces, una de las situaciones es que podemos venir nosotros y decirle que queremos anotar las líneas. Acá me dice que si quiero anotar distancias y rumbos, o solo distancias, o solo rumbos, yo voy a dejar ambos, ¿sí? Y una cosa importante es que CivilCAD trabaja solo con rumbos, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Porque si nosotros tenemos nuestra libreta en azimuth y nuestras distancias acá en rumbos, pues va a ser un problema, pero eso tiene una solución relativamente fácil que vamos a ver en un momento. Luego me dice el sufijo, lo voy a colocar que sea en metros, la altura del texto, yo lo voy a dejar en 1 en este momento. Esta altura la pueden ir cambiando ustedes, depende de la escala, ¿sí? El número de decimales y la dirección norte está a 90 grados, yo le doy OK, y me dice que seleccione las líneas o los objetos, yo los selecciono, le doy Enter y observen cómo me colocó en cada una de las líneas su rumbo y su distancia horizontal, ¿sí? Entonces, acá quedó un poco grande, lo voy a volver a hacer. CivilCAD, anotar, líneas, voy a bajar la altura del texto a 0.5, OK, y ahí estamos. Vuelvo a repetir, tenemos tus rumbos y tenemos las distancias horizontales, ¿sí? Norte 77 grados. Entonces, esa podría ser una opción. Y podemos hacer lo mismo en el otro polígono, ¿sí? CivilCAD. Anotar. Líneas. Los mismos datos. Selecciono. Enter. Y ahí tengo, ¿sí? Ahora, ¿cómo le voy a colocar las estaciones acá? Aquí voy a hacer un proceso que, si bien se puede hacer con este dibujo, resulta mucho más complicado que con este por la forma de trabajarlo. Recordemos que está trabajado directamente como un polígono, mientras que este fue extraído de puntos. Entonces, al ser este un polígono, lo que voy a hacer es que voy a venir, le voy a dar CivilCAD, polígono, y quiero usar el cuadro de construcción. Esto dos cosas. Me dice que indique un punto interior al polígono, le doy clic ahí y ahí detectó el polígono. Y entonces aquí viene lo interesante. Yo voy a ponerle números, puedo ponerle también, si ustedes quieren, letras, a partir del 1, y le voy a decir que quiero que lo coloque de forma automática. En contra horaria, es decir, va a ir en este sentido. Si le pusiera horaria, no, perdón, tendría que ir horaria, muy bien, para que vaya en este sentido. Si le pusiera contra horaria, iría en el otro sentido. Y luego le voy a dar, indicar el vértice inicial. Mi vértice inicial, voy a activar esto porque se había desactivado, va a ser este. La polilínea, muy bien. Y ya con eso le doy OK. Observen que me colocó todos los puntos, pero también me está generando un recuadro. Ese recuadro lo voy a dar un clic para insertarlo acá. Y acá ya está la libreta topográfica. Lo único es que he trabajado de una forma un poco diferente, ¿sí? Pero ya tengo estación, punto visto o punto observado, su rumbo, su distancia horizontal, ¿sí? Su visto, es decir, lo que habíamos visto de que son los puntos dados, ¿sí? Observen que se repite el 1 y el 1 para el cierre, como lo habíamos visto anteriormente,
y sus coordenadas x, y. Aparte de eso, aporta como extra la superficie, que eso vamos a colocarlo también acá dentro del plano, y lo vamos a hacer por medio de el archivo anotar, no, perdón, el comando anotar. Acá en la escala de impresión simplemente le doy Enter en este momento. Me vuelve a pedir la altura del texto, yo puedo darle la altura del texto que quiera, ¿sí? El número de decimales con que quiero, el prefijo en este caso está como S, pero yo lo puedo cambiar a área, ¿sí? Que va a estar en metros cuadrados, le doy OK, me pide que indique un punto, lo voy a hacer, le doy Enter y ahí está colocada mi área adentro del polígono. Puedo hacer exactamente lo mismo en este otro. Sigue el CAD, anotar, área, escala de impresión. Todo esto lo voy a dejar porque ya lo había configurado. Solo voy a cambiar este texto a un no. Ok, un punto, Enter y estamos. Entonces ya me encontró los diferentes elementos. De este, como lo vuelvo a repetir, yo podría sacar la tabla, pero como los puntos ya están colocados, se vuelve un poquito más complicado, mientras que con este otro método, como él lo coloca de forma automática, entonces la tabla sale pues correctamente, ¿verdad? Yo les dije que sacar los rumbos en Excel no era situación complicada, y la verdad es que no lo es. Voy a tomar este ejemplo de acá, y para hacerlo voy a copiar toda la página, toda la hoja, y la voy a llevar a una hoja nueva, porque voy a desocultar las tablas que tengo, ¿sí? Voy a mostrarlas. Muy bien. Recordemos que en este caso esto es X y Y. Y ahora voy a colocar mis rumbos. Mis rumbos empiezan con norte o sur y terminan con este o oeste. Y el rumbo siempre es menor a 90 grados. Eso quiere decir que el rumbo va a ser el ángulo contrario a este. Por lo tanto, voy a tener 90 menos este ángulo que está acá, y me va a dar mi ángulo que yo necesito. Y bueno, lo voy a colocar como una fórmula, perdón, voy primero a definir formato, otra vez, ¿verdad? Personalizado, busco el formato que deseo, grados, minutos, segundos. Muy bien. Aceptar. Y ahí estamos. Voy a copiar esto. Perdón. Esto va dividido 24. Había olvidado esa parte. Y ahora sí. 13 grados, 51 minutos, 11 segundos. Y luego, para encontrar el norte, simplemente voy a utilizar la fórmula psi. Y ¿cuándo va a ser norte? Cuando y sea positivo. Entonces, si esta celda es mayor a 0,
va a ser N, y si no, va a escribir S. Recordemos que para escribir un texto necesito colocarlo dentro de comillas, si no, no me lo va a escribir. Y luego acá me va a poner otra vez el comando sí. Y ahora voy a evaluar X. Si es mayor a 0, va a ser oeste. Y si es menor a 0, me va a colocar, no, perdón, si es mayor a 0 va a ser este, y si es menor a 0 va a ser oeste. Ahora sí, enter, y lo mismo, copio hacia abajo, copio hacia abajo, voy a tomar estos y voy a combinar. Y entonces ya tengo mis rumbos colocados como deberían de ser. Voy a centrar esto. Y entonces ahora otra vez oculto todo esto. En este caso voy a ocultar el azimut, porque voy a utilizar rumbos. Ocultar. Voy a ocultar esto también. Simplemente esta parte de acá la voy a copiar hacia acá. La voy a hacer más grande. Y todo esto debería de ir combinado, centrado, muy bien. Y entonces ahora sí, esta parte de acá la oculto también. Y esto de acá, bueno, estas partes de acá no deberían de ir con líneas. Voy a quitar todas las líneas, disculpen. Sin bordes, muy bien. Y entonces debería de ponerlos así, ¿verdad? O sea, uno por uno, para que los rumbos vayan bien colocados. Entonces, esa sería la forma de sacar rumbos. Norte, 13 grados 51 minutos 11 segundos. Este, veamos si concuerdan. Deberían de concordar. Me voy hacia este ejemplo. Y de 1 a 2, tengo norte 13, 51, 11, 18. Me pone acá. ¿Sí? Pero es porque me está sacando puntos decimales. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma. Otra vez, si necesito reducir los puntos, los escalo y busco una escala adecuada para colocarlo. Entonces, esas serían las otras dos opciones a trabajar el polígono. Y pues si tienen alguna duda pueden preguntarme. Yo sé que el proceso es un poco largo y es relativamente complicado, especialmente el trabajo en Excel, pero es necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, por favor, pueden consultarme y van a tener también un ejercicio que les voy a dejar el archivo. Creo que es este, ¿no? Veamos, ¿no? Es este. Un poco. Es este. Tengo que cambiar el nombre. Entonces,
Entonces, acá tienen ustedes todos los puntos. En este caso tenemos 3 estaciones, el croquis está aquí abajo. Nos da algunas instrucciones y nos dice, por ejemplo, que el polígono que ustedes deben de sacar es el polígono desde 1 hasta 1, es decir, van a sacar el polígono cerrado. Esto que está acá son las estaciones, ese es el polígono cerrado de las estaciones. En este caso necesitamos 3 estaciones para sacar el proceso. Y nos dice que toda la casa está sobre una cota aplanada, perdón, sobre un terreno aplanado, una cota 100.2. ¿Por qué? Porque necesitamos ubicar la casa y la casa también está colocada con otro pequeño polígono adentro, ¿sí? Esos están referenciados hacia este punto, ¿sí? Nos dice también que del punto 8 al punto 12 se colinda con el señor Juan Carlos Bomba. Es decir, desde acá hasta acá, toda esta parte de acá es colindancia. Y todo esto de acá nos dice que es, el resto del terreno son barrancos pertenecientes al mismo dueño, pero la topografía pertenece solo al área relativamente plana, es decir, todo lo demás es escarpado y solo esta parte es relativamente plana. Luego dice que del punto medio de la línea, entre el punto 21 y 22, es decir, de acá del centro, sale un camino de 3 metros de ancho que va hacia la estación 11, es decir, sale de acá y sale por este lado. Y continúa en el terreno del señor Juan Carlos Bomba. Muy bien. Luego de eso, nos da también cotas de altura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este polígono, jóvenes? Primero, obviamente dibujarlo. Segundo, vamos a sacarle curvas de nivel con las niveles o las cotas que tenemos. No vamos a buscar más, sino a través de las triangulaciones que nosotros podamos generar con estos puntos. Vamos a sacar las curvas de nivel, y van a tener que mostrarme o van a tener que presentar una lámina o un formato tamaño A2 donde vaya el polígono, ¿sí? Con la casa, las curvas de nivel con la casa y una pequeña visualización 3D de este terreno con la casa también incrustada. La casa acá se ve como un cuadrado porque tiene 15 metros de lado, es una casa perfectamente cuadrada, tiene 15 metros por lado y tiene 4 metros de habitaciones o de ambientes a partir de su exterior hacia el centro, y en el centro lo que queda es un patio, ¿sí? Entonces esta parte que está acá, digamos, sería el patio, y esto que está acá sería la parte techada de la casa que está acá. Entonces eso es lo que vamos a trabajar esta semana. El trabajo va a ser un poquito más complicado de lo que han trabajado en otras ocasiones, pero tampoco es tan complicado. Entonces lo vuelvo a repetir, si tienen dudas, espero sus dudas, jóvenes.